Romanos capítulo número 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es nuestro viejo hombre? Que está viciado, el engañoso, el que miente, el que roba, el que adultera, el que fornica, el que hace cosas mundanas, el que hace cosas malas. Ese es el viejo hombre. Pero si el viejo hombre se murió, ¿qué hay que hacer con el que se muere? Hay que sepultarlo. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 es como una conclusión ahí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra pregunta que salen acá: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? Otra vez, en ninguna manera. Otra pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais o fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos, lo que Dios quiere con su palabra es que nosotros muramos. Que nos pueden ofrecer pecado de todas las clases, pero si estamos muertos, un muerto no le responde, ¿cierto? El pecado no está muerto, no, el pecado está por ahí. Pero si tú y yo estamos muertos, así nos lo ofrezcan, un muerto no responde, un muerto no actúa porque está muerto. Pero en cambio, vivos para Dios. ¿Qué vamos a esto? ¿Qué vamos a orar? ¿Qué vamos a tener la reunión? ¿Qué nos vamos a congregar? ¿Qué vamos a hacer una refán? ¿Qué vamos a sacar tiempo para orar al Señor? ¿Qué vamos a estar en un programa de confraternidad? Ahí estamos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Bendito sea su nombre. Entonces el bautismo, como lo vimos hace 15 días, el tema se trató con el programa de escuela dominical que había en el día misionero. Gracias al Señor pudimos hablar un poquito sobre el bautismo, que es una doctrina fundamental para la salvación. Tomen asiento los hermanos que están en pie, por favor. Entonces, el bautismo es parte de la salvación. ¿Se acuerdan? Que el mismo Señor Jesús lo dijo. Vamos a mirar Evangelio de Marcos capítulo 16. Evangelio de Marcos, porque hay personas que yo no sé por qué les gusta ir en contra de la escritura de Dios. Les gusta ir en contra. Les voy a decir por qué. Porque dice aquí la Biblia, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15, y el Señor, después de que resucitó, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque no hay más remedio, no hay otro remedio, no hay otra solución. Dios tiene el remedio, Dios tiene la solución, se la plantea al ser humano y el ser humano sencillamente debe hacer, creer lo que Dios dice. Entonces el Señor dijo: el que creyere, ¿qué cosa? Ya lo sabemos, ¿cierto? El contexto nos lo dice: lo que creyere, lo que Él mandó a predicar. ¿Qué mandó a predicar? El Evangelio, porque Él dijo: id y predicad el Evangelio. El que creyere, ¿qué cosa? El Evangelio, y fuere bautizado, será salvo. Entonces, eso dice el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que el bautismo es parte de la salvación. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado, será salvo. Eso dice el Señor Jesús en su palabra. ¿Y por qué encontramos personas en el mundo llamado cristiano
que van en contra de lo que dice el Señor, y ellos manifiestan y todavía aseguran que el bautismo no salva. Pero uno lee en la Biblia que el bautismo sí es para la salvación. Claro, claro que sí. El bautismo que aplican en el mundo no es de acuerdo a la Biblia, pues claro que ese bautismo no salva. Pero el que el Señor Jesús ordenó, ese sí salva. Entonces ahí tienen razón para decir que no salva. Ahí en ese caso sí me uniría con ellos para decirles, sí, ese bautismo no salva, pero este sí salva. Este sí salva, porque el Señor Jesús lo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. Primera de Pedro, recordemos también otra vez este versículo. Primera carta del apóstol Pedro, para tomar algunos por ahí. 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo nos dice? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pareciera que dijera que no salva, no, pero así no dice la Biblia. La Biblia dice es nos, porque está hablando en plural. Pero si habláramos en singular, podríamos leerlo así: el bautismo que corresponde a esto ahora me salva. Me salva. Estoy aplicándolo de una manera personal en primera persona. Me salva. Pero como está presentándolo aquí en plural, entonces dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente esa escritura, hay muchas más escrituras que nos están manifestando que el bautismo es parte de la salvación. El bautismo bíblico, el bautismo que dejó el Señor Jesús, el bautismo que encontramos en la Biblia, el bautismo que encontramos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bautismo que realizaron todos los apóstoles desde el principio. Se acostumbra a decir la iglesia primitiva. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de la iglesia en sus inicios, cuando inició la iglesia, cuando comenzó la iglesia. Ahí está 30 años de historia. ¿Dónde encontramos los 30 años de historia de la iglesia? Libro de los Hechos de los Apóstoles. 30 a 32 años aproximadamente de historia de la iglesia que Cristo dejó en la tierra. Cómo comenzó, dónde inició, qué sucedió, todo lo que pasó, ahí está todo registrado. ¿Para qué? Para que si alguien tiene inquietud de cuál es la iglesia del Señor, leas el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí encuentra registrada la verdadera y única iglesia que Cristo dejó en esta tierra. Ahí está clarita, definida. ¿Cuántos hemos creído eso? Pareciera que muchos de los que hay aquí reunidos conmigo no lo creen, pero yo sí le invito a que lo crea, porque no hay otro documento. No tenemos otro documento que nos narre la historia de la verdadera iglesia que Cristo dejó en la tierra. Único documento se llama Hechos de los Apóstoles y es un libro de la Biblia. Es un libro que está ahí en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, un libro histórico. Narra la historia de la iglesia de Cristo en su inicio y por lo menos sus primeros 30 a 32 años de historia ahí están registrados. Por lo tanto, gloria a Dios por ese documento. Gloria a Dios por esas actas que encontramos allí en la Biblia. Porque si no, muchos estaríamos por allá desviados y preguntándonos cuál será la iglesia, pero cuál será la iglesia, pero cuál. Pero cuando uno llega a la historia de esa iglesia que Cristo dejó, entonces comenzamos a tomar ese documento y muchos más versículos y muchas más escrituras, y toda la Biblia nos está manifestando que no hay sino una iglesia, un Señor, un bautismo, un Dios, una esperanza, y no hay más. No hay sino un Señor, un Dios, y ese Señor y Dios es el mismo. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Hablando de bautismos que debemos recibir, uno.
Pero si ya vamos a hablar acerca de la doctrina de bautismos, ya hablaríamos por lo menos de 3. ¿Cuál es el primer bautismo? Bautismo en agua, que se arrepiente la persona y se bautiza en agua en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál otro bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. De la persona recibir el Espíritu Santo es como un bautismo, una forma de Dios bautizarlo, pero en el Espíritu. ¿Y cuál es el otro bautismo? Cuando usted y yo estamos en las pruebas. Esa es una forma de bautizarnos. ¿De acuerdo? Por eso en Hebreos capítulo 6 habla de la doctrina de bautismos, plural. Pero hablando del único bautismo para salvación, refiriéndose al bautismo de que la persona debe dar pasos de arrepentimiento y llegar a ese bautismo, se habla de un solo bautismo, que es el que los apóstoles practicaron. En la historia de la iglesia no encontramos a ningún apóstol ni nadie que haya bautizado de una manera diferente, sino solamente en el nombre del Señor Jesús. Y entonces hay argumentos como estos: no, pero es que los que se bautizaron eran judíos. Pues entonces vayamos a la Biblia y encontramos que los primeros que se bautizaron fueron judíos en Jerusalén. Pero luego encontramos que el evangelio se extendió a ¿dónde? Cuando hubo la muerte de Esteban, fueron esparcidos por todas partes. Entonces un diácono descendió ¿a dónde? A Samaria. ¿Y quién era Felipe? Era un diácono. Y entonces, ¿qué pasó en Samaria? Les predicaba a Cristo. Y había ya un brujo que había engañado a la ciudad y se decía ser un grande, y la gente estaba engañada, y tan engañada estaba que le atribuía al poder del brujo y es que era el gran poder de Dios. Y así le pasa a la gente hoy en día. Por desconocer la palabra de Dios, le pueden atribuir que una persona que hace cosas malas o hace milagros, le pueden decir que ese es el gran poder de Dios. Pero resulta que el gran poder de Dios no es ese. El gran poder de Dios es cuando transforma vidas y les da una nueva vida. Era Samaria. ¿Y qué sucedió en Samaria? Que allá Felipe les predicaba a Cristo. Y la gente unánime oía atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Y entonces el mismo mago, habiéndose arrepentido, o aparentemente arrepentido, porque ese no se arrepintió, entonces le dijo a Felipe: yo también quiero ser bautizado. Y entonces Felipe le bautizó. Y como Felipe realmente era un diácono que ya tenía estaba iniciando su vida ministerial en el sentido de evangelista, entonces ¿qué tuvieron que hacer? Enviaron a los apóstoles Pedro y Juan. Vinieron a Samaria y les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y Samaria era una mezcla de judíos y gentiles. No eran judíos. Entonces los samaritanos también se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y si vamos más adelante, cuando llegamos a un pueblo que no era ni judío ni samaritano, sino ya era gentil, totalmente gentil, era nada de Israel, nada de eso. En la casa de Cornelio. Algunos dicen que Cornelio era prosélito al judaísmo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque si hubiera sido verdad, no le hubieran reclamado a Pedro cuando estuvo en la casa de Cornelio: ¿por qué entraste a comer con extranjeros? ¿Por qué entraste a comer? ¿No sabe que era prohibido que un judío se meta a la casa de un extranjero? Si hubiera sido prosélito, pero él no lo era. Bendito sea su nombre. Ahí vemos la conclusión. Y entonces vemos que este hombre, Cornelio, está allí recibiendo, y Pedro viene, y en el capítulo 10, versículo 34 dice: en verdad comprendo. Es algo que Pedro entiende después de la visión que Dios le muestra de aquel lienzo y todo eso, le muestra eso, porque Pedro era un acérrimo, ligado al judaísmo, tan ligado que él seguía mirando a los gentiles como lo que decía la ley. Y algunos hasta nos trataban de perros inmundos. Pero resulta de que Pedro dice: en verdad comprendo. ¿Qué es lo que comprendió Pedro al fin? Que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación
se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, enviando mensaje del evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo y todo esto. Y dice Pedro, y comienza a predicar Pedro ese mensaje tan glorioso. Y dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El mensaje a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Y cómo le entregaron, le mataron, le crucificaron, pero Él resucitó al tercer día. Y después que resucitó nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y ¿de quién? De Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice la Biblia que Pedro estaba predicando ese mensaje, iniciando a predicar, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban sentados, sobre todos los que... Usted tiene que mirar lo que dice la Biblia. Podría haber más gente sentada allá, pero si no estaban escuchando atenta a la palabra, no les vino nada, porque la fe viene por y el oír por la palabra. Entonces usted lee la Biblia ahí, que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Porque hay gente que puede estar sentada pero no está escuchando, está entretenida en otra cosa, no sé qué, que el niño, que el celular, que quién entra, quién sale. Esas personas, ¿cómo van a tener fe? Sean atentos de las cosas que están por ahí. O muchas veces estamos aquí en cuerpo, pero aquí estamos pues en la casa, estamos en el trabajo, ¿no? ¿Cómo va a recibir una persona? ¿Cómo va a crecer una persona? Es así, es imposible, hermano. Y pues usted encontrará que hay gente que crece rapidito en la vida cristiana y otros echan años para crecer. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave? Ahí está, no se saben alimentar. Ahí está todo el problema y está la clave. Pero descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían el sermón. Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dice: puede, lo que decía, pongamos ahorita de Felipe. Si este niño, este jovencito recibió el Espíritu Santo, debía ser bautizado ya hace días, hace meses de haber bautizado ya. ¿Por qué? Porque ahí está escrito: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué dice el versículo final? Y mandó. No dice les preguntó, no dice les rogó, bautícese, no, eso es algo diferente. Les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Mandar es una cosa muy diferente a rogar, como el arrepentimiento que vimos la vez pasada, hace 20 días. El arrepentimiento no es un ruego, el arrepentimiento no es un ruego que se haga, no, el arrepentimiento según la Biblia es una orden de Dios. Gústenos o no nos guste, porque nosotros los seres humanos no nos gusta eso, ¿cierto? Que nos manden, ¿cierto? Pero cuando Dios manda, hermano, cuando Dios manda, manda. Y es una locura muy grande pleitear con alguien que manda. Es una locura muy grande. Se pierde la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Unos gentiles. ¿Gentiles quiénes son? Gentes distintas al linaje de Israel, hebreo. Entonces se bautizaron judíos, prosélitos al judaísmo, mezcla de judaísmo, los samaritanos, y se bautizaron los gentiles, como los colombianos, un ejemplo, y todas las demás naciones que no somos israelitas, ellos, los gentiles, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y si llegamos a Éfeso, ¿quiénes eran los efesios? Gentiles, lo mismo. ¿Y cómo se bautizaron los gentiles? ¿En qué nombre se bautizaron? Ahí lo encuentra Pablo, recorriendo las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo:
No les dijo Dios les bendiga, hermanos, sino les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y también hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Y cuántos eran los hombres? Ahí lo leemos en la Biblia, eran como 12 hombres. Así inició la iglesia en la gran Éfeso. Y en Éfeso llegó a ser una iglesia tan grande que Pablo consideró la gran importancia de escribirle una carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Éfeso. Esa carta está expresando la doctrina para la iglesia. ¿Y qué carta, no? ¿Y qué carta tan magnífica en doctrina? Bendito sea su nombre. Entonces, el bautismo sí salva, y no es solamente para los judíos, sino para todos los que quieran ser salvos. Judíos, prosélitos, samaritanos, que es la mezcla de ellos entre judíos y gentiles o sirios, y también los que no tenemos nada que ver con eso, somos un linaje aparte, somos un pueblo gentil, pero para ellos también se nos dio el nombre. ¿Cuánto hemos recibido ese nombre? Gloria a Dios. La única manera de recibir el nombre es en el bautismo. En el bautismo. Ese día yo le decía esta mañana a la hermana, ¿dónde se me hizo? Aquí está. Hermana Hilda, le decía esta mañana que ella va a recibir, lo mismo que Felipe, va a recibir. Hoy es cuando van a recibir a Cristo. Hoy es cuando van a recibir el nombre de Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Se va a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Hechos 4, 11 y 12, no lo olvidemos. Y de todas maneras eso no se nos olvide jamás. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo ese nombre es el que salva. Esta iglesia tiene ese nombre. Esta iglesia le pertenece a ese nombre. Y por eso esta iglesia se puede llamar Jesús. Este es el cuerpo del Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es el nombre más grande que hay. A su nombre la gloria. ¿Cuántos adoramos ese nombre, hermano? ¿Cuántos recibimos ese nombre? Aleluya, amigo, reciba ese nombre en el bautismo. Recíbalo, recíbalo con arrepentimiento, con conversión, porque ese nombre es el más grande que hay. Y para recibirlo hay que llegar arrepentido y convertido, porque es el nombre más grande que hay. No hay otro nombre más grande que ese. Coloquémonos en pie, por favor, y entonamos este cántico. Jesús es el nombre más grande que hay. Ahí está, busquémoslo en el escenario, por favor. Alabanzas a su nombre glorioso. Alabanzas a su nombre glorioso. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos? Oiga, hermanos, ¿hace cuánto que fuimos bautizados en ese nombre? A ver, hermano Santofinio, ¿cuánto hace que se invocó ese nombre? Bueno, 25. ¿Quién más? ¿Hace cuánto? Hermano Alfredo, 40. ¿Quién más? ¿Hace cuánto que se invocó ese nombre? 17. Bueno, gloria a Dios. 40. Amén, amén. ¿Se acuerda aquel día? Amén. ¿Cuánto hace? ¿Se acuerda aquel día cuando se invocó ese nombre? Ese día pasó algo grande aquí dentro, hermano. Aleluya. Comprendimos que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el bautismo más poderoso que hay. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué?
Porque el candidato que está ahí dispuesto a recibir ese bautismo es un candidato que Dios lo sacó del mundo, le alumbró, lo iluminó, lo transformó, se arrepintió, se convirtió, y ese candidato cree que Cristo murió por él, pagó por él, fue crucificado por él, pero que él resucitó también por él. Eso no es cualquier cosa. Otra palabra, la fe de la persona que se va a ser bautizada. Y lo otro que sucede es que el ministro del Señor tenga esa gracia y esa autoridad para invocarle a ese candidato el nombre más grande que hay para el perdón de sus pecados. ¿Será cosa pequeña eso? ¿Será cosa pequeña eso, hermano? ¿Será cosa pequeña eso? No puede ser pequeño. No. Esto es algo grande, 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 grande. Y tan grande es que muchos reciben el Espíritu Santo antes del bautismo. Otros lo reciben el mismo día del bautismo. Porque es que esto es grande. Esto viene del cielo. A su nombre la gloria. Oh, aleluya. ¿Cuántos tenemos ese nombre aquí en el alba? ¿Y cuánto lo reverenciamos a Él? Oiga, hermano, usted llega y dice, una persona puede decir, no, yo Jesús no sé qué, pero si Jesucristo estuviera aquí en persona, yo me rendiría a Él y correría y me tiraría a sus pies. Pero le digo una cosa, si usted no reverencia el nombre de Jesucristo, quiere decir que si estuviera Él en persona, tampoco lo reverenciaría, tampoco, porque Él nos dejó su nombre en representación de su presencia. O sea, que donde invoquemos ese nombre, ahí está Él en persona. Perdón, en persona no, en espíritu. Pero es como si estuviera Él ahí, de una manera que solamente por la fe lo podemos descubrir. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. No en persona, sino en el poder de su Espíritu. ¿Cuántos tenemos ese nombre? ¿Cuántos podemos reverenciar ese nombre? Nombre sobre todo nombre. ...123 himno manantial de inspiración. Aleluya. Oiga, su nombre es maravilloso, ¿cierto? Usted y yo vivimos para ese nombre. Donde quiera que tú y yo vamos, llevamos a ese nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ese nombre. Pero benditos vosotros de Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que tenemos ese nombre y perseveramos en ese nombre. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Hermanos, ese nombre es lo más grande. Yo quisiera que colocáramos aquí un día un letrero aquí: Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Pero no solamente que esté aquí, sino que esté en ti y en mí, dentro. Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. El nombre más grande que hay, el nombre más sublime y glorioso, el nombre que perdonó nuestros pecados, el nombre que nos dio vida, el nombre que nos rescató, el nombre que nos salvó. ¿Cuánto lo entendemos? Para que lo adoremos un momentico, hermano. Levanta sus manos al cielo. Adoremos ese nombre maravilloso. Adoremos ese nombre. Así lo podemos percibir, la grandeza de su nombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Jesús es el nombre más grande que hay. Jesús es el nombre sublime. Jesús es el nombre que ante Él se doblará toda rodilla.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A su nombre la gloria, adora, alaba ese nombre. Jesús es el nombre más grande que hay, excelso, glorioso, sublime, sin par. Jesús es el fuerte en poder y saber, es el Rey de los reyes, la gloria sea a Él. Yo le amo y por siempre le adoro, y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero en la cruz del Calvario, su amor me mostró. Y alaben los pueblos, oh Dios de Israel, tú eres el primero, postrero también, pues debes saber toda la humanidad que si quiere ser salva a Jesús mirará. Yo le amo y por siempre le adoro, y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Yo le amo y por siempre le adoro, y prometo seguirle siempre. Oh, aleluya, aleluya. Yo le amo. Amén. Primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Otra vez. Jesús es el nombre más grande que hay, excelso, glorioso, sublime, sin par. Jesús es el fuerte en poder y saber, es el Rey de los reyes, la gloria sea a Él. Yo le amo y por siempre le adoro, y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Y alaben los pueblos, oh Dios de Israel, tú eres el primero, postrero también, pues debes saber toda la humanidad que si quiere ser salva Jesús mirará. Yo le amo y por siempre le adoro, y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Yo le amo. Aleluya. ¿Cuánto le amamos a Él? ¿Cuántos amamos ese nombre? Porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Aleluya. ¿Qué nombre sobre todo nombre? Nombre admirable, nombre glorioso, nombre sin igual.
Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas a su santo nombre. ¿A quién amas tú? ¿Cuál es el nombre que más amas? Responde en esta hora. El de mi esposa. El de mi esposo. Habemos y ama. Pero por encima de ese nombre de su esposo y su esposa hay un nombre. Que si ese nombre lo amamos, está asegurado el amor del esposo y la esposa. Es el nombre. Alabanzas a su nombre. Y tomémoslo una vez más, a ver si lo podemos cantar todo, aprender. Hay otra estrofa, ¿sí? Hay otra estrofa. Son 3 estrofas. Tomen asiento, por favor. Así le podemos cantar. ¿Himno número qué? 123. 123, manantial de inspiración. 123, manantial de inspiración. Alabanzas a su nombre glorioso. Torre fuerte es, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Lo repite? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y... ¿cuál es ese nombre de Jehová? Jesucristo. 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 Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y no hay sino, hay 2 testamentos, pero hay un solo Dios. El Dios del Antiguo y del Nuevo es el mismo. Lo que pasa es que en el Nuevo Él era invisible, en el Antiguo era invisible, pero en el Nuevo se manifestó. Y si Él se manifestó, ese es Jesucristo. Pero si se manifestó, no dejó de ser Dios. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. A ver, entonémoslo y vamos a ver si lo aprendemos. Jesús es el nombre más grande que hay, excelso, glorioso, sublime, sin par. Jesús es el fuerte, el poder y saber, es el Rey de los reyes, la gloria sea Él. Yo le amo y por siempre le adoro y lo meto. Siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Yo le amo. Amén, amén. Le amamos, este nombre le amamos. Seguirle siempre. Amamos su venida, amamos su venida. Yo le amo, porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Las tumbas dejaron los muertos aquí. El mal su soberbia no pudo seguir. Los males oyeron y el velo huyó al sentir la potencia del Hijo de Dios. Yo le amo y por siempre le adoro. Aleluya. Y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo porque Él me amó primero y en la cruz del Calvario su amor me mostró. Primero postrero también, y debes saber toda la humanidad que si quieres ser salvo, Jesús mirará. Yo le amo y por siempre le adoro y prometo seguirle siempre fiel.
porque Él amó primero en la cruz del Calvario, su amor me mostró. Yo le amo, y por siempre le adoro. Aleluya. Y prometo seguirle siempre fiel. Yo le amo, porque me amó primero en la cruz del Calvario, su amor me mostró. Aleluya. Ese nombre admirable, nombre admirable, nombre sobre todo nombre. Vamos a orar por nuestros nuevos hermanos en este día. Quédense acá, por favor. Vamos a orar por ellos. Bendito sea su santo nombre. Oh, gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Este es un momento también muy grande y muy importante. Es un momento de mucha altura y de mucha reverencia. Y en la forma que tú y yo le demos altura a las cosas de Dios, asimismo Dios nos pondrá a nosotros en altura. ¿Cierto? Pero al que es vil no estará ahí. Vamos a orar a nuestra hermana Hilda Espitia de Castillo. Hilda Espitia de Castillo. Felipe Grafe. Vamos a invocar al Señor por ellos. Vamos a orar por ellos. ¿Cuánto nos alegramos? ¿Cuántos podemos sentir en nuestro corazón esa alegría? Esa alegría que da el ver cómo Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Y en este mismo día y a esta misma hora hay muchos más llegando a la iglesia del Señor, porque su iglesia está en muchas partes del mundo. Invoquemos el nombre de Jesús, hermano Israel, por favor. Oh eterno Salvador, en esta mañana, en tu nombre, mi amado Jesús, en tu nombre damos gracias por estas ricas bendiciones que tú nos permites ver, mi Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, a ti, mi Señor, es el reconocimiento, a ti es el honor, a ti es la gloria, mi Señor Jesús, a ti es la alabanza, mi Señor Jesús, porque solo tú eres el que convence al ser humano, porque solo tú eres, mi Señor, el que quita el velo de nuestros ojos, porque solo tú, mi Señor Jesús, por tu gracia, mi Señor, haces estas maravillosas cosas, Dios de los cielos. Oh Dios mío bendito, en tu nombre a ti te damos la honra, mi Señor, y el honor. En este momento tan especial, mi Señor Jesús, que dos nuevos hermanos nuestros van a ser inscritos en tu libro, mi Señor, en tu libro, en el libro de la vida, mi amado Salvador. Todo por tu gracia, todo por tu misericordia, todo por lo que conseguiste en la cruz, mi amado Salvador. A ti gracias, gracias, mi Señor Jesús. Amén.